le hagan al departamento ejecutivo a través de comunicaciones o resoluciones, tal como hicimos con el proyecto anterior, porque de la misma manera que el resto de los bloques, también a nosotros nos cuesta interpretar cuál es la demora, por ejemplo, en la aplicación de esa ordenanza que aprobamos el año pasado. Sin embargo, este proyecto de comunicación no se puede aprobar, recomiendo al resto de los bloques, no le podemos demandar al departamento ejecutivo cuestiones que no son su potestad, como es todas y cada una de los artículos que se enumeran. Además, me pareció que durante la lectura se incorporó considerando que no estaba en el proyecto, ¿puede ser? ¿No? El proyecto que se acaba de presentar es un proyecto prácticamente textual de una comunicación, la 2382 del 19, que presentamos desde nuestro bloque, inclusive hasta las citas que se hacen en el visto son fundamentalmente las que me despertaron la memoria, porque es extraño que también citen, por ejemplo, el régimen de promoción de pequeñas localidades bonaerenses, como hicimos nosotros en aquella oportunidad. Ahora, aquella comunicación respondía a una decisión política que había tomado la gobernadora María Eugenia Vidal, que fue delegarle a los municipios determinadas responsabilidades como el servicio alimentario escolar y el transporte escolar. Se municipalizaron como prueba piloto estas dos cuestiones. A Azul le tocó la municipalización del transporte escolar. Y si consultan la ordenanza 4271 del 18, que convalidaba el convenio, verán que no está aprobada por unanimidad. Y fue nuestro bloque el que se opuso en aquel momento, con la coherencia absoluta que hemos tenido siempre en defensa de los recursos municipales, porque la gobernadora Vidal estaba obligando al municipio de Azul a asumir una responsabilidad en la que se comprometía con otorgarle a los municipios los recursos que nunca fueron suficientes. Y en realidad, en cuanto asumió el gobernador Kicillof, eso se retrotrajo. Entonces nosotros no podemos citar esa ordenanza y pedirle al intendente ahora respuestas sobre estas cuestiones cuando no es su responsabilidad. Cuando se municipalizó el transporte escolar en Azul, en el año 2018 hubo un compromiso de fondos de 11.628.385,77 y el municipio percibió 2.722.032 pesos con 61. En el año 2019 el compromiso de fondos fue de 16.670.587,27 y los recursos percibidos apenas superaron los 10 millones. Con la cantidad de dificultades económicas, financieras, presupuestarias, de recursos que tiene este municipio, era un disparate que se municipalice la prestación de ese servicio. Esta cuestión pasa por el Consejo Escolar. Entonces, no se puede transcribir textual el artículo primero de aquella comunicación que nosotros le presentábamos al intendente Bertenis, donde le pedíamos, solicítese al señor intendente que informe este cuerpo a través del área que estime corresponder cuál es la partida anual presupuestaria para solventar los gastos correspondientes al transporte escolar rural y a qué apertura programática fue imputada. Nosotros hacíamos esa pregunta en marzo
Después tuvimos la rendición de cuentas al año siguiente para ver a qué partida fue imputada y de cuánto fue exactamente. Pero no tiene sentido hacerle esta pregunta al intendente. Por eso no es solo que no vamos a acompañar el proyecto, sino que apelo al sentido común del Consejo Deliberante, porque si nosotros aprobamos esta comunicación, estamos demostrando que desconocemos absolutamente por dónde pasa la cuestión de garantizar el transporte escolar a los alumnos de las escuelas. La comunicación no tiene sentido, por eso no la podemos acompañar. Gracias, señor presidente. En vista de lo que nosotros desde aquí de esta banca íbamos a hacer, que fue acompañar por los distintos motivos que doce la concejal. En principio también recordar cuando se intentó la municipalización del servicio, en este caso del transporte escolar, cuando se hizo en su momento, el gobierno de la provincia en ese momento no cumplió en absolutamente nada de lo que tiene que ver con girar los fondos, por el cual se desistió, se encauzó nuevamente a que eso era un menester de la provincia por intermedio del Consejo Escolar. Así que simplemente y obviamente para decir que no vamos a acompañar por estos motivos, no por el motivo de que no estamos preocupados, sino porque esta es una responsabilidad del gobierno de la provincia, y menos va a poder licitar el intendente, no puede licitar, no tiene la potestad para hacerlo. O sea, no le podemos pedir en una comunicación que haga cosas que él no tiene la potestad. Por eso mismo lo vamos a acompañar, por el hecho en sí de que técnicamente es imposible acompañar este tipo de comunicación, porque se está refiriendo a acciones que el intendente no pueda estar a cargo. Entonces obviamente queda en evidencia que no se puede tener este tipo de proyecto si uno no está realmente informado de cómo son las cuestiones que tienen que ver con el transporte escolar municipal. Porque tranquilamente en lo que manifestaron los concejales, esto es una comunicación y tendría que haber sido sí al Consejo Escolar. Nosotros creemos que es muy preocupante el transporte escolar para las escuelas rurales, para los chicos que están hoy en los campos y no tienen acceso a la educación. Hoy, actualmente hay más podría decir, 25 o 30 alumnos que no están pudiendo concurrir a la escuela y que están con tareas online, con las docentes les mandan las tareas por WhatsApp y demás, y sus familias los ayudan, pero bueno, no están pudiendo concurrir a la escuela. Nosotros proponemos la moción de cambiar el articulado, hacer un solo artículo, que sea el artículo número... Bueno, yo en realidad lo que vamos a proponer era artículo 1, solicitar al presidente del Consejo Escolar tratamiento prioritario al problema del acceso a la educación de los estudiantes que viven en la zona rural, como asimismo las localidades de Cacharí y Chillar, simplemente, o sea... Gracias, señor presidente. La preocupación acerca de las dificultades de acceso a la educación que se tienen en el área rural es absolutamente compartida. Yo disculpo que tengo que ser autorreferencial, pero he escuchado tantas autorreferencias en este Consejo Deliberante. Mi padre fue inspector de educación primaria por lo menos 30 años de toda su carrera, además de ser docente rural, y obviamente se ocupó mucho de este tema, yendo a analizar
Otras soluciones que se encontraron en distritos vecinos. Benito Juárez es el ejemplo más cercano con sus escuelas de concentración. Una decisión que tuvo que ir acompañada de la priorización que se le dio al estado de los caminos rurales. En Benito Juárez a una determinada hora circulan las combis por el distrito y realmente ahí sí se ofrece a los alumnos de las escuelas rurales una calidad de educación que se aproxima lo más posible a la que tienen los alumnos que van a escuelas urbanas. Las escuelas de concentración tienen características muy similares por la cantidad de alumnos que concentran. Y en Azul esa propuesta se complicó mucho, fundamentalmente por parte del sistema educativo, porque hacer escuelas de concentración en Azul implicaba que un montón de directoras de escuelas rurales titulares de aquel momento y que iban a hacer eso. Es cuando las situaciones personales se ponen por encima de las decisiones políticas. Cuando se crea el polimodal, una de las peores reformas educativas que tuvimos, se divide a la educación en lo que se denominaba la EGB y el polimodal. Se extendía la obligatoriedad de la educación primaria hasta el 9º, se empezó a trabajar en las 2 escuelas que tenemos ubicadas, una en Tacharí y otra cerca del Matadero, para resolver el acceso a la educación de los alumnos del ámbito rural. Ahora, yo insisto siempre con una cuestión que es cuánto también hay que exigirle a los propietarios de inmuebles rurales que colaboren con su personal en poder garantizar que los hijos de esos trabajadores tengan acceso a la escuela. Porque realmente trabajando yo en escuelas rurales he conocido familias enteras sin un vehículo, no solamente para ir a la escuela a los chicos, sino para ir a hacer los mandados del pueblo. Por lo general, de provincias, es decir, yo personalmente he visto cómo en establecimientos rurales de nuestro distrito hay trabajadores que vienen de Entre Ríos, fundamentalmente de Corrientes. Entonces, cuando hablamos de la preocupación que tenemos acerca de garantizar el acceso a la educación de esos chicos, es bastante más complejo que resolver la cuestión de garantizar las combis. Aquí es lo que pasó con el proceso licitatorio, por qué la demora, cuántos renglones, como se los denomina, o solicitudes, fueron aceptadas en virtud de la demanda que hubo, y cuál es el problema que tenemos, que ya prácticamente ninguno de los propietarios de combis destinadas al transporte escolar quiere aceptar estas ofertas y nos quedamos, tenemos la dificultad que tenemos en la prestación de este servicio, que vuelve de ahí muy vinculada al estado de los caminos rurales y la cantidad de kilómetros que hay que recorrer. Entonces, el transportista que solo le pagan los kilómetros con persona transportada, tiene que hacer la cuenta cuántos kilómetros va vacío y cuántos son los kilómetros que hace con los alumnos, y ahí ver si económicamente le resulta redituable o no la cuestión. Entonces, podemos también abordar este tema, podemos hacer reuniones con el Consejo Escolar, podemos analizar un montón de cuestiones, podemos ver desde el Consejo Deliberante cómo podemos colaborar con la cuestión, pero no es por este pedido de informe, modificando a último momento, que en vez de pedirle al intendente se lo pedimos al Consejo Escolar. No, no es suficiente. Este planteo está mal hecho
que el problema es una realidad, la preocupación es compartida, no es que hay unos más preocupados que otros por esta situación. Entonces, nosotros volvemos a insistir con que el proyecto es inviable y no lo podemos modificar al último momento, porque como consejo estamos demostrando un desconocimiento sobre un tema que es preocupante por las características, las dimensiones de nuestro distrito y la cantidad de escuelas rurales que conserva. Más para acotar, sí queríamos traer la preocupación de la gente de la zona rural por este tema y me parece que es muy importante que se le dé prioridad y que no tengan que estar en el inicio de clase con la incertidumbre de saber si van a poder contar con el transporte escolar. Esto, señor presidente, muchas gracias.